Hola otra vez. Gracias por elegir de nuevo Mitología para dormir. Recuerda que este es un espacio de tranquilidad, donde las historias milenarias de dioses, héroes y destinos imposibles se convierten en compañía para el descanso. El ritmo de este podcast es pausado y cadencioso. Está pensado para escucharse con calma, ya sea mientras te preparas para dormir, buscas desconectar del día o simplemente quieres dejarte llevar por relatos que nacieron para ser contados al oído. En este segundo episodio vamos a repasar historias épicas como la Guerra de Troya, las aventuras de Heracles, Narciso, Eco, Orfeo y Eurícide, Dédalo e Ícaro. Ponte cómodo, cierra los ojos si lo deseas y déjate llevar por las historias de esta noche. Empezaremos explorando el mito del juicio de Paris, una historia de la mitología griega que habla de diosas orgullosas, promesas seductoras y decisiones que cambiarían el destino de una ciudad entera. Es un relato lleno de simbolismo, perfecto para escuchar con calma mientras te preparas para dormir. Nuestra historia comienza en un tiempo muy antiguo, en una boda divina celebrada en lo alto del monte Olimpo. Los dioses y diosas del panteón griego se habían reunido para festejar la unión de Tetis, una ninfa del mar, y Peleo, un noble mortal. El banquete brillaba con la luz dorada del atardecer y se llenaba con las risas inmortales de los invitados. Sobre las nubes, largas mesas repletas de manjares celestiales se extendían bajo un cielo púrpura crepuscular. Todo era alegría y celebración en aquel festín sagrado. Sin embargo, no todos estaban contentos. Hubo una diosa que no fue invitada a la boda, Eris, la diosa de la discordia. Ofendida por haber sido excluida, Eris decidió vengarse con una astuta travesura que sembraría el caos en medio de la fiesta. En silencio, se coló entre los invitados y, sin ser vista, arrojó sobre la mesa principal una manzana de oro reluciente. En la superficie de la fruta estaban grabadas las palabras «Para la más bella». Al instante, las risas cesaron y un murmullo de sorpresa recorrió el salón celestial. 3 diosas, en particular, se adelantaron para reclamar la manzana dorada, pues cada una creía merecerla más que nadie. Hera, la orgullosa reina de los dioses, Atenea, la sabia y justa diosa de la guerra y la inteligencia, y Afrodita, la radiante diosa del amor y la belleza. ¿Quién sino ellas podía ser la destinataria de tan precioso galardón? En cuestión de momentos, la atmósfera festiva se tensó. Las 3 deidades empezaron a discutir acaloradamente, cada una convencida de su propio derecho al título de la más hermosa. La manzana de la discordia, como se conoce desde entonces a ese fruto, logró el propósito de Eris: interrumpir la armonía de la boda y sembrar rivalidad entre las diosas. La situación se volvió incómoda en el Olimpo. Zeus, el padre de todos los dioses, observaba el creciente conflicto con preocupación. Sabía que intervenir a favor de cualquiera de las 3 provocaría la ira de las otras 2. Ni siquiera Zeus, en su gran poder, deseaba enfrentar la furia de diosas ofendidas. Pensando con rapidez, Zeus decidió que él no sería el juez de aquel contencioso. En lugar de eso, decretó que un mortal imparcial tomara la decisión. Así evitaría inclinar la balanza en favor de alguna diosa y mantendría la paz entre ellas. Zeus anunció entonces que escogería a un humano para que entregara la manzana a la diosa que considerase más bella. El mensajero alado Hermes recibió la orden de poner en marcha este plan. Zeus le indicó que buscara a un joven mortal llamado Paris, un príncipe de Troya que vivía retirado como pastor en las lejanas laderas del monte Ida. Zeus había escogido a Paris precisamente porque, al vivir apartado de las intrigas de la corte y de las pasiones del mundo, se esperaba que su juicio fuera objetivo e imparcial. Obedeciendo a Zeus, Hermes se apresuró a cumplir la encomienda. Voló velozmente hasta las verdes colinas del monte Ida, donde encontró a Paris. Aquella tarde, el joven pastor descansaba bajo la sombra de un roble mientras vigilaba su rebaño,
sin imaginar la visita que estaba por recibir. El aire tibio olía a tomillo y flores silvestres, y a lo lejos se escuchaba el canto suave de algunos pájaros. Todo a su alrededor estaba en calma. De pronto, Paris vio acercarse una figura resplandeciente desde el cielo. Era Hermes, cuyas sandalias doradas brillaban mientras descendía. Tras él, aparecieron 3 mujeres de porte majestuoso y belleza deslumbrante. Paris se puso de pie inmediatamente, sorprendido y maravillado. Hermes le explicó con cortesía el motivo de su llegada. Le habló de la manzana dorada arrojada por Eris y de la disputa entre aquellas diosas. Luego anunció solemnemente que Zeus había designado a Paris como juez para decidir quién de las 3 sería la ganadora. En sus manos, dijo Hermes, estaba la tarea de entregar la manzana a la diosa que él considerara la más hermosa. Al oír esto, Paris sintió una mezcla de honor y temor. ¿Cómo podía un simple mortal decidir un asunto que ni los propios dioses se atrevían a juzgar? Con voz temblorosa trató de declinar, alegando humildemente que no era digno de tal responsabilidad. Pero Hermes le indicó que no había opción. Esa era la voluntad de Zeus. Paris comprendió que debía afrontar el juicio. Tragó saliva y asintió, mientras su corazón latía deprisa. Las 3 diosas, impacientes por obtener el veredicto, decidieron entonces ofrecerle regalos a Paris para ganar su favor. Cada una intentaría tentarlo con un obsequio extraordinario, a la medida de sus propios poderes, con la esperanza de inclinar la decisión en su beneficio. Hera fue la primera en hablar. Con actitud regia y voz firme, le prometió a Paris un poder incomparable. Si la elegía a ella, sería el hombre más poderoso de la tierra, un gran rey de reyes. Gobernaría sobre vastos territorios y no habría riqueza ni autoridad que no estuviera a su alcance. En resumen, Hera le ofrecía dominio y poder absolutos. Atenea habló a continuación, con tono sereno y ojos llenos de sabiduría. Le ofreció a Paris algo distinto, la sabiduría más profunda y la victoria en cada batalla que emprendiera. Bajo la protección de Atenea, jamás conocería la derrota y su nombre sería recordado por generaciones por su valor y su inteligencia. Sería un héroe glorioso, invencible en la guerra y sabio en la paz. Finalmente, Afrodita se adelantó con una suave sonrisa. En su voz dulce había un encanto especial. Afrodita le prometió a Paris el amor de la mujer más bella del mundo. Si él la escogía a ella, la diosa haría que esa mujer se enamorase perdidamente de él. No le habló de conquistas ni de poder, sino de la felicidad genuina que trae el amor verdadero. Afrodita ofrecía a Paris una vida colmada de dicha amorosa, junto a una compañera incomparable en belleza. Paris escuchó con atención las 3 promesas. Sus pensamientos daban vueltas. El poder y la riqueza que Hera ofrecía eran inmensos. La gloria heroica y la sabiduría de Atenea, sublimes. Pero el amor prometido por Afrodita tocaba las fibras más sensibles de su joven corazón. Durante unos instantes, Paris meditó en silencio. La tarde comenzaba a desvanecerse en tonos dorados y rosados, y una brisa suave acariciaba las colinas, como si el mundo aguardara su decisión. Al final, Paris tomó aire profundamente y esbozó una leve sonrisa decidida. Había hecho su elección. Con manos firmes, tomó la manzana de oro y se la entregó a Afrodita, declarando que ella era, a sus ojos, la más bella de las diosas. Nada más pronunciar su fallo, Paris sintió un gran alivio, pero también percibió la tensión en el ambiente. Hera y Atenea se miraron con indignación y dolor. Aunque contuvieron sus palabras, era evidente que se sentían ultrajadas. Hera apretó los labios con furia contenida, y Atenea desvió la mirada, herida en su orgullo. Ambas diosas, ofendidas, se retiraron de inmediato con la frente en alto, jurando en silencio que aquella afrenta no sería olvidada. Afrodita, en cambio, resplandecía de felicidad.
con la manzana dorada en sus manos, agradeció a Paris con una sonrisa radiante. Le dijo con voz suave que no se preocupara, que ella cumpliría su promesa. Hermes, viendo resuelto el asunto, dio por concluida la misión. Rápidamente escoltó a Hera y a Atenea de regreso al Olimpo. Las dos diosas despechadas partieron sin mirar atrás, ocultando su enojo tras un frío silencio. Por un momento, Paris se quedó allí de pie, casi sin creer lo que había vivido. El cielo sobre el monte Ida se teñía ya con las primeras estrellas de la noche. La quietud volvió a reinar alrededor. Solo entonces, Paris se dio cuenta de que estaba solo de nuevo, con sus ovejas esparcidas en la ladera y el eco lejano de todo lo ocurrido flotando en el aire. Afrodita, fiel a su palabra, pronto puso en marcha el regalo prometido. La mujer más hermosa del mundo era Helena, la reina de Esparta, famosa en toda Grecia por su extraordinaria belleza. Helena estaba casada con el rey Menelao de Esparta. Con la ayuda de Afrodita, Paris y Helena se conocieron y se enamoraron profundamente. Bajo el hechizo de la diosa del amor, Helena correspondió los sentimientos de Paris, tanto así que una noche Paris la llevó consigo, partiendo ambos rumbo a la lejana Troya para vivir juntos. Cuando el rey Menelao supo que su esposa Helena se había marchado con el príncipe troyano, su dolor y su ira fueron enormes. Inmediatamente buscó el apoyo de los demás reyes griegos para recuperarla. Así, Menelao y su hermano Agamenón reunieron un gran ejército de aqueos, griegos, y zarparon hacia Troya. Comenzaba de este modo la legendaria Guerra de Troya. Aquella guerra duraría 10 años, enfrentando a griegos y troyanos en un conflicto épico narrado más tarde por Homero en la Ilíada. Pero esa ya es otra historia, llena de batallas y héroes, muy distinta del pacífico momento en que Paris tomó su decisión. Regresemos ahora a la tranquilidad de la montaña, a ese instante justo después del juicio. Podemos imaginar a Paris sentado de nuevo bajo su roble, mientras la noche cae por completo. Tal vez alza la vista al firmamento y observa pensativo las estrellas que titilan. El aire fresco de la noche desciende sobre el valle, y Paris respira lentamente, recuperando la calma tras las emociones vividas. En la distancia, el canto suave de los grillos comenzaba a oírse, acentuando la paz de la noche. En este momento de quietud, aún ignorando las futuras consecuencias de su elección, Paris disfruta de la paz que reina antes del amanecer de un destino ya echado a rodar. La historia del juicio de Paris nos deja reflexiones sobre la responsabilidad de nuestras decisiones. Nos enseña que incluso los hechos aparentemente pequeños pueden desatar grandes consecuencias y que las pasiones, ya sea la ambición, la búsqueda de gloria o el amor, pueden entrar en conflicto. También ha dejado huella en nuestro lenguaje. Hoy llamamos manzana de la discordia a cualquier objeto o situación que provoca disputas, recordando aquella fruta dorada que inició todo. Asimismo, este mito ha inspirado a numerosos artistas a lo largo de los siglos. Pinturas y esculturas han inmortalizado el instante en que Paris entrega la manzana dorada a Afrodita, reflejando la fascinación que esta leyenda ha ejercido en la cultura humana. Por ahora, dejamos a un lado las guerras y los conflictos y nos quedamos con la imagen serena de Paris bajo las estrellas, en calma tras haber cumplido con su destino por esa noche. Permite que esa calma te acompañe también a ti. Vamos a adentrarnos ahora en el mito de Eco y Narciso. En los antiguos bosques donde la bruma parecía vivir entre los árboles, donde los arroyos eran tan claros que reflejaban el cielo como si fueran espejos del mundo, nació una historia de belleza y soledad, de deseo no correspondido y de amor sin salida. Allí, entre hojas susurrantes y sombras danzantes, vivían dos seres que nunca pudieron alcanzarse de verdad, Eco y Narciso. Eco era una ninfa de los bosques, ligada a la tierra, al sonido, a la vibración de cada rincón del mundo natural. Su presencia era ligera,
casi imperceptible. Era conocida por su don para la conversación, por su risa contagiosa y su voz musical, siempre presente en las historias contadas por otras ninfas. Pero ese don, que la había hecho tan querida, fue también su condena. Eco había provocado la ira de la diosa Hera. Había entretenido a la diosa con palabras interminables, mientras otras ninfas escapaban de la mirada celosa de la esposa de Zeus. Hera, cansada de los engaños, decidió castigarla. Desde entonces, Eco perdió la capacidad de iniciar una frase. Su voz ya no era suya. Solo podía repetir las últimas palabras que escuchaba. La ninfa que antes llenaba el bosque de historias quedó atrapada en una voz sin voluntad. Avergonzada y reducida a una existencia de repeticiones, Eco se convirtió en una presencia tímida, escondida entre las rocas, entre la corteza de los árboles, entre los huecos del paisaje. Y fue así, invisible para todos, salvo para el bosque mismo, que lo vio a él. Narciso. Era un joven de belleza deslumbrante, hijo del dios del río Cefiso y de la ninfa Liríope. Había sido bendecido con una perfección que parecía irreal. Su rostro era armonioso, su cuerpo ágil, su cabello caía como la miel al sol. Pero no era solo su aspecto lo que lo hacía distinto. Había en él un aura de desapego, una distancia sutil, como si el mundo le interesara solo a través de su reflejo. Desde muy joven, quienes lo contemplaban quedaban prendados. Mujeres, hombres, ninfas, pastores, criaturas del bosque. Todos querían su cercanía, su atención, una mirada suya que significara algo. Pero Narciso no correspondía a nadie. Era incapaz de ver más allá de su propio contorno. Rechazaba cada gesto, cada intención, como si su belleza le sirviera más de muro que de puente. Eco, desde su silencio, se sintió atraída por él. Empezó a seguirlo, no por decisión, sino como quien es arrastrado por una corriente imposible de resistir. Lo observaba mientras él caminaba entre los arbustos, mientras perseguía a los ciervos por los senderos del bosque, mientras se detenía junto a las fuentes a beber. Eco, incapaz de hablarle, solo podía repetir lo que él decía, y eso la condenaba a una forma de presencia incompleta, un reflejo que nunca podría ser sustancia. La distancia entre ambos era más que física. Narciso no veía lo que no deseaba ver. Su indiferencia, más que crueldad, era ceguera. Una ceguera que lo mantenía encerrado en su propio mundo, alejado de todos los otros mundos posibles. Eco se fue apagando lentamente. La imposibilidad de comunicarse, de ser reconocida, de expresar lo que sentía, hizo que su cuerpo comenzara a desvanecerse. Se retiró a lo profundo de una cueva y dejó que el tiempo la borrara. De ella no quedó más que la voz, una voz sin cuerpo, sin origen, que aún repite las últimas palabras de los vivos cuando gritan en las montañas o en los valles. Eco dejó de ser forma y pasó a ser sonido, persistente, invisible, triste. Pero el castigo no fue solo para ella. Narciso, ajeno al daño que causaba, continuó su vida como si la admiración de los demás fuera solo un murmullo sin importancia. No sabía que su desprecio, su falta de empatía, su mirada centrada únicamente en sí mismo, había dejado tras de sí un rastro de corazones rotos y almas heridas. No sabía que los dioses lo observaban. Entre ellos, Némesis, diosa del equilibrio y la justicia retributiva, contempló los efectos de aquella belleza que no daba, solo negaba. El amor propio no era el pecado, sino la incapacidad de amar a otros. Y Némesis, guardiana del orden natural, decidió que había llegado el momento de ajustar la balanza. Fue así como, en una tarde templada, Narciso caminó por el bosque hasta llegar a una fuente escondida entre piedras cubiertas de musgo. Era un lugar tranquilo, sagrado. Las hojas no caían en su superficie y ni el viento osaba perturbar el agua. Narciso, con la sed de quien ha caminado largo rato, se inclinó para beber. Fue entonces cuando lo vio. Reflejado en la superficie del agua, apareció un rostro.
un rostro bello, inmaculado, que le devolvía la mirada con intensidad. Hubo un momento de extrañeza. Nunca se había visto así, tan claramente, tan completo. El agua lo mostraba como un espejo encantado, más real que la realidad misma. Narciso sintió algo dentro de sí que no había sentido antes. Fascinación, deseo. Quedó atrapado. El rostro del reflejo parecía respirar con él, moverse como él, sonreír cuando él sonreía, y cuanto más lo contemplaba, más fuerte era la necesidad de quedarse. Se sentó junto a la fuente y dejó que pasaran las horas. Cada intento de tocar el agua hacía temblar la imagen. Cada vez que el reflejo desaparecía, el corazón de Narciso se aceleraba, y cuando volvía a formarse, sentía alivio. Así comenzó una obsesión sin salida. Los días pasaban. Narciso ya no cazaba, ya no hablaba, ya no dormía, ya no comía. Solo miraba, solo deseaba, pero no sabía que lo que quería no era otro, sino él mismo. Con el tiempo, su cuerpo empezó a debilitarse, la piel perdió su color, el cabello perdió su brillo, los ojos, antes vivos, se apagaron. El amor por aquel reflejo lo consumía desde dentro, no podía separarse, no podía amar otra cosa, y cuando por fin comprendió, cuando entendió que el rostro en el agua no era otro que él mismo, que el amor que sentía era un círculo cerrado que nunca podría completarse, se dejó caer suavemente junto a la fuente, cerró los ojos y su cuerpo, como el de Eco antes que él, empezó a desaparecer. En el lugar donde Narciso había muerto, creció una flor, frágil, de pétalos blancos y centro dorado, siempre inclinada hacia abajo. Su tallo parecía buscar el reflejo que ya no existía. La llamaron Narciso, y desde entonces, cada vez que esa flor crece junto al agua, se dice que Narciso aún sigue ahí, atrapado entre lo que desea y lo que nunca podrá tener. Así termina el mito de Narciso y Eco, una historia que ha viajado siglos sin envejecer, porque habla de cosas que nos siguen tocando, de la necesidad de ser vistos, de la tragedia de no poder hablar, de lo que ocurre cuando solo nos miramos a nosotros mismos y olvidamos que hay otros ahí fuera, esperando ser escuchados, tocados, amados. Eco fue condenada a ser solo voz, Narciso a amar sin salida, y ambos nos recuerdan que el amor, para no ser castigo, necesita ser puente, no reflejo. Ahora escuchemos la historia de Orfeo y Eurídice. En la antigua Tracia, donde los vientos susurraban canciones en las copas de los árboles y los ríos parecían correr con ritmos propios, nació un hombre distinto a todos. Su nombre era Orfeo, y su don no era la fuerza ni la astucia, sino algo más etéreo, la música. Hijo de Calíope, musa de la poesía épica, y según algunas versiones, del propio Apolo, Orfeo heredó no solo el talento, sino la conexión sagrada con el arte. Desde pequeño, su lira no era simplemente un instrumento, era una prolongación de su alma. Cuando Orfeo tocaba, los hombres se detenían a escuchar, los animales se acercaban, los árboles inclinaban sus ramas, incluso las piedras parecían vibrar con sus melodías. Orfeo no necesitaba grandes gestos para conmover, bastaba con una nota suave, un rasgueo leve, para llenar el mundo de belleza. Durante años recorrió la tierra llevando consigo su música. Fue parte de la tripulación de los argonautas, donde incluso el estruendo de las olas y el clamor de las batallas se acallaban ante su canto. Pero su historia más profunda no se tejió entre héroes y hazañas, sino entre el amor y la pérdida. Porque un día conoció a Eurídice. No hay muchos detalles sobre cómo ocurrió. Solo se sabe que ella era una ninfa, joven, sencilla, con una presencia que no pedía atención, pero la recibía. Cuando Orfeo la vio, su corazón, que antes solo latía por la música, encontró un nuevo ritmo. Y cuando Eurídice lo miró, supo que nunca volvería a estar sola. Se amaron con intensidad serena, como aquellos que no necesitan palabras para entenderse. Vivieron rodeados de naturaleza, de melodías, de una felicidad tan perfecta que parecía pertenecer más a un sueño
que al mundo de los hombres. Pero los mitos, como la vida, rara vez permiten que la dicha dure para siempre. En uno de esos días que empiezan como cualquier otro, Eurídice caminaba por un prado, rodeada de flores y sol. El destino, sin embargo, la esperaba entre la hierba. Hay versiones que dicen que huía de un pastor enamorado, otras que simplemente fue una caminata inocente. Lo cierto es que una serpiente, oculta entre los tallos, la mordió en el talón. Fue un instante, una punzada, un giro en la rueda del destino. Eurídice cayó, y la vida se fue de ella con el veneno. Cuando la noticia llegó a Orfeo, el mundo se detuvo. Nada podía sonar, ni la lira, ni el viento, ni el corazón. Durante días vagó sin rumbo, incapaz de aceptar lo ocurrido. La música, que siempre había sido consuelo, ahora era silencio. Las cuerdas de su lira temblaban bajo sus dedos, pero no emitían más que lamentos. La tierra ya no cantaba. La belleza se volvió insoportable, y entonces tomó una decisión que nadie antes había osado. Descendería al Hades, bajaría al mundo de los muertos para buscar a Eurídice, para recuperarla, para traerla de vuelta. El camino no estaba marcado. Los vivos no conocían la ruta al inframundo, pero Orfeo, guiado por el amor, encontró la entrada. Cruzó valles oscuros, ríos sombríos, puertas selladas por el tiempo. No tenía armas, ni escudos, solo su lira, y una determinación que no necesitaba permiso. Cuando llegó a la ribera del Estigia, el barquero Caronte, custodio del cruce hacia el mundo subterráneo, contempló su figura, el rostro sereno, la mirada firme, y entonces Orfeo tocó. La música brotó como un suspiro contenido por siglos, y el agua del río, siempre turbia, pareció calmarse. Caronte, sin decir nada, le permitió subir a la barca. Pero con una condición: ella lo seguiría, en silencio, hasta la salida. Orfeo caminaría delante, sin mirar atrás. Si se giraba, si tan solo una vez volvía la cabeza para verla, todo se perdería. Eurídice regresaría a la muerte, y esta vez, para siempre. Orfeo aceptó, y comenzó el ascenso. El camino de regreso era oscuro. Cada paso sonaba más fuerte en su pecho. Sentía la presencia de Eurídice detrás, el leve roce de su andar, la ausencia del silencio absoluto, pero no podía verla, no podía confirmarlo. El mundo subterráneo parecía eterno. Las paredes del túnel eran frías y húmedas. El eco de sus pasos se mezclaba con sus pensamientos. Dudó. ¿Estaría realmente allí o había sido engañado? El deseo de mirarla, de comprobar que no estaba solo, se volvía más fuerte con cada paso. La luz del mundo de los vivos comenzó a perfilarse a lo lejos. El túnel ya no era completo silencio. Podía oír la vida allá arriba, el canto de un pájaro, el crujir de las hojas, y entonces, justo al alcanzar el umbral, sintió que necesitaba verla, solo una vez, un instante, para asegurarse. Giró la cabeza, y allí estaba Eurídice, a solo unos pasos, con los ojos puestos en él, extendiendo su mano, pero era demasiado tarde, aún no había salido por completo. El pacto se había roto, y Eurídice fue arrastrada de nuevo a la oscuridad. Orfeo intentó seguirla, pero esta vez no hubo música que abriera puertas. Los dioses no perdonan dos veces. Caronte no lo dejó cruzar. El reino de los muertos, una vez abierto para él, se volvió inaccesible. Regresó a la superficie solo. La vida, ahora, era apenas un eco de lo que fue. Ya no tocaba para los demás. Viajaba solo, con la cabeza baja, sin deseos, sin dirección. Rechazó a las mujeres, a la compañía, al mundo. Se sentaba junto a los ríos y tocaba para las piedras, para el viento, para los recuerdos. Y la historia termina de formas distintas, según quien la cuente. Algunos dicen que las Ménades, enfurecidas por su desprecio, lo atacaron, que su cuerpo fue despedazado y arrojado al río Ebro, que su cabeza flotó cantando mientras la lira seguía vibrando con la corriente. Otros dicen que simplemente se apagó, que un día dejó de tocar, de andar, de respirar, pero en cualquier caso su música no desapareció.
Dicen que los dioses, conmovidos por su talento, colocaron su lira entre las estrellas, donde aún hoy brilla como la constelación de Lira, y el nombre de Orfeo quedó grabado en la memoria como el del hombre que amó más allá de la muerte, que bajó al inframundo sin miedo, que desafió el orden natural no con armas, sino con arte. El mito de Orfeo y Eurídice es uno de los más antiguos y conmovedores de toda la mitología, porque no habla de conquistas ni de glorias, sino de amor y de pérdida, de lo que uno está dispuesto a hacer por recuperar lo que ama, y de lo frágil que puede ser una promesa cuando el corazón tiembla. Orfeo representa el poder del arte, la música que puede mover al mundo, incluso a los dioses, pero también representa la condición humana, la necesidad de certezas, la incapacidad de esperar en lo invisible, el error que nace del amor, pero que sigue siendo error. Y Eurídice, silenciosa, casi ausente, es la figura del recuerdo que se escapa, lo que se ama y se pierde, lo que nunca vuelve del todo. Al final, el mito nos deja un eco, como el de la ninfa, que sigue resonando siglos después, porque todos, en algún momento, somos Orfeo. Todos hemos querido recuperar algo que se fue. Todos hemos sentido la tentación de mirar atrás. Todos hemos caminado en la oscuridad confiando en que alguien nos sigue. Y todos hemos entendido, tarde o temprano, que hay cosas que no se pueden recuperar, solo recordar. Seguimos nuestro viaje con la historia de Dédalo e Ícaro. En la encrucijada entre la invención y la tragedia, entre la genialidad y la desmesura, habita el mito de Dédalo e Ícaro. Una historia que no es solo un relato de alas y altura, sino también un canto a la ambición humana, a los límites del saber y al precio de ignorarlos. Dédalo fue uno de los más grandes artesanos y constructores de la antigüedad mítica. No era dios ni héroe, sino hombre, pero un hombre con la mente aguda y las manos sabias. Nacido en Atenas, su ingenio lo convirtió en figura esencial del arte y la técnica. Creó estatuas tan perfectas que parecían respirar, mecanismos que se movían por sí solos y obras arquitectónicas que desafiaban toda lógica. Pero la brillantez de Dédalo no vino sin sombras. En su ciudad natal, su talento despertó envidias y también cometió errores. Algunos relatos dicen que mató a su joven sobrino, que prometía superarlo como inventor, empujándolo desde una torre por temor a ser eclipsado. A raíz de esto, o tal vez por otras causas, abandonó Atenas y encontró refugio en la isla de Creta, bajo la protección del rey Minos. En Creta, su genio encontró nuevos encargos. Minos, rey poderoso y ambicioso, le confió proyectos que requerían más que habilidad, requerían imaginación. Entre ellos, el más célebre fue el laberinto, una construcción destinada a encerrar al Minotauro, criatura nacida del castigo divino, mitad hombre y mitad toro. El laberinto no era simplemente una prisión, era un lugar sin salida, donde los muros parecían moverse, donde ningún camino conducía al mismo sitio dos veces, una trampa perfecta, un monumento al ingenio y al encierro. Pero el destino de Dédalo estaba también ligado al de otro, su hijo, Ícaro. Ícaro era joven, impulsivo, curioso, hijo de una esclava o quizá de una princesa, según distintas versiones, pero en todas ellas, hijo del inventor. Mientras Dédalo trabajaba, Ícaro observaba. Mientras planeaba construcciones imposibles, el muchacho soñaba con ir más allá de los planos y los cálculos. Donde el padre construía para encerrar, el hijo soñaba con volar para escapar. Y es precisamente el encierro lo que los uniría en el centro del mito. Tras el éxito del laberinto, Dédalo cayó en desgracia. Había ayudado a la princesa Ariadna a escapar con Teseo, revelando el secreto del hilo que permitía salir del laberinto. Minos, ofendido por la traición, encerró a Dédalo y a Ícaro en una torre o en el propio laberinto, según quien lo cuente. Allí quedaron atrapados, vigilados, lejos del mar, lejos de los barcos, lejos de cualquier ruta posible de huida.
Pero Dédalo no era un hombre que aceptara los límites sin intentarlo todo. En esa prisión sin barrotes, su mente empezó a trabajar. Miró al cielo, vio a las aves cruzando libremente los aires. Comprendió que los caminos de la tierra y del mar podían cerrarse, pero no los del aire, y así comenzó a concebir un proyecto que ningún humano había imaginado antes. Juntó plumas, recogidas una a una de los pájaros que sobrevolaban los patios, las unió con hilos, las alineó con precisión, creó una estructura ligera, flexible, pero firme, y con cera de abejas modeló las junturas, los anclajes, los puntos de unión. Día tras día trabajó en silencio, con la meticulosidad de un artesano y el fervor de un alquimista. Fabricó 2 pares de alas, una para él, otra para su hijo. Era una obra imposible, no hecha para desafiar a los dioses, sino para burlar el destino. No era un acto de soberbia, sino de necesidad, pero aún así implicaba riesgo, porque no hay invención sin peligro. Cuando las alas estuvieron listas, padre e hijo se prepararon. El mundo que conocían quedaba atrás. Bajo ellos, el mar. Sobre ellos, el sol. Frente a ellos, la libertad y lo desconocido. Y entonces volaron. Al principio, lentamente. El batir de las alas era torpe, como el de un niño que aprende a caminar. Pero pronto, el viento se volvió aliado. El cuerpo se aligeró. El aire los sostuvo. Y volaron. Dédalo avanzaba con cautela, midiendo cada movimiento, atento al trayecto, al equilibrio, a la distancia entre cielo y mar. Ícaro, en cambio, sintió que el mundo se abría. La sensación de vuelo era más que física, era euforia, era libertad pura, el aire contra la piel, la ligereza, la visión de la tierra desde lo alto, lo embriagaron. El padre sabía que el sol podía fundir la cera, que si se volaba demasiado alto, el calor la derretiría, y también sabía que si se bajaba demasiado, el mar podría humedecer las plumas y arrastrarlo hacia abajo. La ruta debía mantenerse en un punto medio, un delicado equilibrio entre lo posible y lo peligroso. Pero Ícaro no conocía el equilibrio, solo sentía el ascenso, el deseo de más. Voló más alto aún, cada vez más cerca del sol. Las alas, que antes lo sostenían con firmeza, comenzaron a resentirse. La cera se ablandó. Algunas plumas se soltaron, llevadas por el viento, pero Ícaro no lo notaba. Solo cuando el calor fue demasiado intenso, cuando la estructura cedió y las alas se deshicieron, comprendió. El cuerpo, sin sostén, cayó. Giró en el aire, atravesó las corrientes, se precipitó hacia el mar, y las aguas del Egeo lo recibieron. Un instante antes de desaparecer, la historia se selló en el horizonte. Dédalo, desde lo alto, vio la caída, y supo que había perdido algo más que a su hijo. Había perdido su reflejo, su descendencia, pero también la promesa que había intentado cumplir, la de un saber que no destruye, que solo libera. Y sin embargo, el mismo arte que los había elevado, los había condenado. Voló hasta una isla cercana, Delos, o quizás Sicilia, según la versión. Allí, solo, guardó las alas. Nunca volvió a usarlas. Las colgó en un templo como ofrenda, como advertencia. El mito de Dédalo e Ícaro es, como tantos otros, una alegoría. De la creación, del riesgo, del deseo. Dédalo representa al conocimiento que busca soluciones, que avanza con cautela, que mide. Ícaro, en cambio, es el impulso sin freno, la juventud que quiere tocar el sol, que no conoce el límite hasta que lo rompe, y entre ambos, el vuelo, una línea invisible entre la genialidad y la caída, porque el vuelo de Ícaro no es solo una tragedia, también es un gesto de belleza, de aspiración, de libertad. Nos recuerda que hay algo profundamente humano en desear más de lo que el mundo parece permitir, aunque duela, aunque caigamos. La imagen del joven en el cielo, elevándose con alas de cera, sigue viva siglos después, porque todos, en algún momento, hemos sido Ícaro.
Todos hemos volado demasiado alto, todos hemos sentido que podíamos tocar el sol, y todos hemos conocido el vértigo de la caída, y a veces también hemos sido Dédalo, cuidando, inventando, advirtiendo, y viendo cómo quienes amamos se alejan sin escuchar, con el corazón lleno de viento. Pero más allá del castigo, más allá del error, el mito nos deja una imagen suspendida en el aire, la del instante justo antes de caer, cuando el mundo parece posible, cuando volar no es locura, sino deseo, cuando aún no sabemos que hay límites y creemos que podemos superarlos. Y quizá, solo quizá, en ese instante hay algo de lo divino, algo que nos eleva, algo que nos hace humanos. Vamos a terminar con la historia de Perseo y Medusa. En los confines del mundo antiguo, cuando los dioses aún intervenían en los asuntos de los hombres y los héroes cruzaban mares y desiertos en busca de gestas imposibles, nació una historia que une el miedo con la valentía, la belleza con el horror y el destino con la astucia. Es la historia de Perseo y Medusa, un relato que, como tantas otras leyendas, no comienza en el momento del enfrentamiento, sino mucho antes, con una promesa imposible y un linaje marcado por la amenaza. Perseo fue hijo de Dánae, princesa de Argos, encerrada en una torre de bronce por su padre, el rey Acrisio, que temía una profecía. Los oráculos le habían advertido que su nieto sería la causa de su muerte, y como el destino, en los mitos, nunca puede evitarse simplemente huyendo, Acrisio decidió encarcelar a su hija en un intento desesperado por evitar que tuviera descendencia. Pero no contaba con la voluntad de los dioses. Desde el Olimpo, Zeus descendió en forma de lluvia dorada y fecundó a Dánae, dando lugar al nacimiento de Perseo. Al enterarse del niño, Acrisio, temeroso, no se atrevió a matarlo directamente. En lugar de eso, arrojó a madre e hijo al mar, encerrados en un cofre de madera. Flotaron durante días, entregados a la deriva, pero las olas no los tragaron. El mar, en su compasión, los llevó hasta la isla de Sérifos, donde fueron rescatados por el pescador Dictis, hermano del rey Polidectes. Perseo creció allí, en esa isla, fuerte y valiente, sin saber aún que su vida se entrelazaba con el destino y la muerte. Polidectes, el rey, se encaprichó de Dánae, pero temía la presencia del joven. Quería deshacerse de él, pero no con violencia directa. Por eso ideó un plan. Convocó a todos los hombres de la isla para un banquete, y como regalo simbólico pidió caballos para celebrar su boda ficticia. Perseo, que no tenía uno, ofreció cualquier cosa que el rey pidiera. Polidectes, sonriendo, le pidió la cabeza de Medusa. Era una petición que, en cualquier otro caso, significaba la muerte segura. Medusa no era una criatura cualquiera, era una gorgona, una mujer maldita, con cabellos hechos de serpientes vivas y una mirada capaz de convertir en piedra a cualquiera que la enfrentara directamente. Junto a sus dos hermanas inmortales, Esteno y Euríale, Medusa vivía en los rincones más remotos del mundo, donde la noche y la piedra eran lo único eterno. Pero Perseo aceptó, no por arrogancia, sino porque no tenía elección, y así comenzó su viaje. Los dioses, sin embargo, no lo abandonaron. Atenea, diosa de la sabiduría, y Hermes, mensajero y guía de los viajeros, lo asistieron con dones preciosos. Le ofrecieron una espada curva, afilada como la verdad, un escudo bruñido como un espejo, unas sandalias aladas que le permitirían volar por el aire, el casco de invisibilidad de Hades, que lo haría desaparecer a voluntad, y una bolsa mágica para guardar la cabeza una vez cortada. Pero antes de enfrentarse a la gorgona, Perseo debía encontrar su paradero. Para ello, tuvo que buscar a las Grayas, 3 ancianas que compartían un solo ojo y un solo diente. Hermanas de las gorgonas, vivían en un lugar brumoso, entre riscos y laderas olvidadas. Allí, en el cruce de lo posible y lo fantástico, Perseo obtuvo la información necesaria para llegar hasta el territorio de Medusa.
El viaje hasta el fin del mundo fue largo, solitario y silencioso. El aire se volvía más denso, la luz más tenue, los sonidos más lejanos. Era un lugar donde el tiempo no tenía medida, donde la vida parecía haberse detenido, atrapada entre la piedra y el polvo. Las estatuas que adornaban el terreno no eran obras de arte, eran antiguos guerreros, aventureros, caminantes que habían osado mirar a Medusa y habían quedado petrificados en el mismo instante. Allí, entre ruinas y cuerpos inmóviles, Perseo voló hasta el corazón del dominio de las gorgonas. Sabía que no podía mirar directamente a su objetivo, así que avanzó usando el reflejo del escudo, como si fuera una superficie de agua en calma. Medusa dormía. Era la única mortal entre sus hermanas, la única que podía ser vencida. Su rostro, incluso en el sueño, conservaba la sombra de una belleza antigua, transformada por la maldición. Sus cabellos de serpientes se enroscaban lentamente, respirando como un ser viviente aparte. Medusa no había nacido monstruo, había sido una mujer de gran belleza, sacerdotisa del templo de Atenea, pero fue profanada en el santuario por Poseidón, y la diosa, en lugar de castigar al culpable, la transformó en gorgona. La condenó a vivir convertida en símbolo de horror, con una mirada que mataba, sola entre las sombras, temida por todos. Era más víctima que villana, más castigo que amenaza. Pero Perseo no podía detenerse en reflexiones. Con el corazón sereno y la mano firme, levantó la espada y, guiándose por el reflejo, cortó la cabeza de Medusa con un solo golpe limpio. En el mismo instante, de su cuello brotaron dos seres, el caballo alado Pegaso y Crisaor, un guerrero. Ambos, nacidos de la sangre, hijos del momento final, escaparon hacia el cielo y el horizonte, dejando tras de sí la estela de lo imposible. Perseo guardó la cabeza de Medusa en la bolsa mágica, sin mirarla. Sus hermanas despertaron con un grito que hizo temblar las piedras. Buscaron con furia, pero Perseo ya había desaparecido, envuelto en el casco de invisibilidad, volando entre las corrientes de aire con sus sandalias aladas. El regreso fue tan legendario como el viaje. Sobrevoló desiertos, mares, islas dormidas. En el trayecto, detuvo su vuelo al ver una figura solitaria junto al mar. Era Andrómeda, encadenada a una roca como sacrificio a un monstruo marino. Perseo descendió, venció a la criatura y la liberó, tomándola como esposa, pero esa es otra historia. Finalmente, regresó a Sérifos. Encontró a su madre aún acosada por Polidectes. Sin demora, Perseo extrajo la cabeza de Medusa ante él y sus hombres. La mirada aún tenía poder. Todos quedaron petrificados, no por metáfora, sino literalmente, transformados en piedra por el rostro sin vida de la gorgona. Perseo devolvió los dones sagrados a los dioses. Atenea, al recibir la cabeza, la colocó en su escudo, el égida, como símbolo de poder protector. Desde entonces, el rostro de Medusa adornó la armadura de la diosa, no como trofeo, sino como advertencia. El héroe regresó a su tierra natal, Argos, donde sin saberlo, terminó cumpliendo la profecía. Durante unos juegos, lanzó un disco que, desviado por el viento, golpeó a un anciano en la cabeza. Ese anciano era su abuelo, Acrisio, y así, sin quererlo, el destino se cumplió. Perseo no fue castigado, pero renunció al trono. Se exilió voluntariamente a fundar una nueva ciudad, Micenas. Allí, lejos de la tragedia de su origen, vivió como rey justo. Su linaje sería célebre. De él descenderían héroes y semidioses, pero su nombre quedaría unido por siempre a aquel instante decisivo, el momento en que venció a la criatura cuyo rostro podía petrificar al mundo. El mito de Perseo y Medusa ha sobrevivido durante milenios no solo por su espectacularidad, sino por su simbolismo. Perseo representa la acción justa, la valentía que no necesita bravuconería. Es el héroe que vence sin mirar directamente al enemigo, que utiliza la inteligencia, la estrategia, la ayuda de los dioses.
No es impulsivo, no actúa por gloria, cumple una promesa, protege a los suyos y al hacerlo cambia el curso del mundo. Medusa, en cambio, es figura compleja. Demonizada durante siglos, su imagen ha evolucionado. No es solo monstruo, sino símbolo del dolor transformado en arma, una mujer castigada por ser víctima, un rostro temido porque expresa algo que el mundo no quiere mirar directamente. Su cabeza, inmóvil en la égida de Atenea, continúa siendo metáfora. Lo que miras sin preparación puede detenerte. Lo que enfrentas sin comprender puede destruirte. Y al mismo tiempo, lo que ha sido herido también puede volverse fuerza. Perseo no mató un monstruo cualquiera, mató una idea, la del peligro que paraliza, la del miedo que nos convierte en piedra, y lo hizo sin confrontar de frente, sino con astucia y respeto, con herramientas prestadas, con manos humanas, pero con una mente abierta. El vuelo de Perseo no fue solo físico, fue un viaje hacia el entendimiento, hacia el destino que no puede evitarse, pero sí enfrentarse con sabiduría. Una historia que une lo divino y lo humano, el coraje y la compasión, el horror y la belleza. Y al final, como tantas veces en los mitos, lo que permanece no es solo la gesta, sino la forma en que fue contada, una cabeza con mirada eterna, un joven guiado por los dioses, y el eco de un vuelo que aún hoy cruza los cielos del recuerdo. Aquí termina, por ahora, nuestro viaje por las grandes historias de la antigüedad, entre ecos y recuerdos de batallas nunca libradas más que en la imaginación. Esperamos que esta historia te haya acompañado con calma, que te haya dejado alguna idea nueva, una imagen viva o, al menos, un momento de respiro en medio del día. Gracias por escuchar. Te deseo un descanso tranquilo, una noche reparadora y sueños tan interesantes como los mitos que compartimos.